se puede tardarse de formarse una pulgada de suelo? Ahorita le digo, ingeniero, solo lo busco en mis apuntes. Diga. Sí, es como más de, ¿qué? Se lleva más de 500, 200, ¿sí? Miles de años para formar. Miles, ajá, miles. Sí, eso es lo que tiene que ser, o sea, debe tener en mente eso, que la formación de suelo es a largo plazo, por lo tanto no es un recurso natural renovable, porque usted no puede hacer su suelo antes que se muera. Para formar esa pulgada de suelo se necesita miles de años, 50 o 500, mientras un árbol, ¿en cuánto tiempo se puede cosechar un árbol? Algún 20 forestal, años. 20 años, 20 años ya. Yo por eso ya sembré mis pinos. Ahorita voy a estar haciendo jaleo. Entre saques estoy sacando ahorita. Por lo menos me sale para algo, para ir de paseo. O sea, esos árboles yo los sembré hace 14 años, más o menos. Ahorita ya entro al segundo jaleo, ya los dejo entre unos 6 años y voy a tener trozas que tienen un diámetro mayor de 15 pulgadas. Ahorita se van. Y tengo pinabete también. Entonces, ya está. Ahora vamos a preguntarle a Carballo, ¿qué son suelos aluviales? Suelo, que le digan un suelo aluvial, ¿qué le indica con ese nombre Carballo? Aluviales, que le de aluvión. Son suelos que han sido transportados por el agua. ¿En dónde se encuentran ese tipo de suelos? En las orillas de los ríos. A ver, Antonio Macajol, ¿cuáles son los factores formadores del suelo? Los factores formadores del suelo son 5. ¿Cuáles son? Material parental, el clima, organismos, relieve y tiempo. Tiempo, ahí estamos. Dane García, ¿cuáles de esos factores son? ¿Cuáles son de esos factores, de los 5 que mencionó su compañero, cuáles son los que tienen efecto positivo, activo, pasivo y neutro? ¿Quiénes son los activos? El clima y ¿cuál es el otro activo? Son 2. Y O sea, son los materiales que tienen vida. No, materiales que tienen vida. ¿Cuáles son los que tienen vida de los 5 que él mencionó, que su compañero mencionó? el clima y los organismos. Clima y organismos, ¿ah? Ya se les quedó. Todos aquellos que tienen vida es activo. Y los pasivos, Alexis, Larios. Su compañero nos dijo activo, usted tendría los pasivos. ¿Quién? Larios. Si como no nos contesta Lario, vamos a... No le funciona el micrófono, dice el compañero. Vale. O póngalo en el chat, pues. Ahí lo escribió en el chat de Zoom. Sí. Escríbalo en el chat, pues ahí sí lo... Activa su chat todos para leer la respuesta que nos da nuestro compañero. Los pasivos son el material parental y el relieve. Material, relieve. El neutro, ¿qué?
Nos falta uno, el neutro. El ¿Cuál tiempo. queda? El tiempo. Tiempo. Ahí estamos, por favor. ¿Alguna duda de esto? No. Ahora, los organismos y el clima son activos. ¿Cuáles son los componentes del factor organismo? ¿En cuántos subfactores podríamos dividirlo? En 3, ¿Cuáles son? la fauna, flora y el hombre. Fauna, flora y el hombre. Y eso puede ser macro y microorganismos. ¿Cuál es la función principal de los microorganismos y las plantas en la formación del suelo? ¿Cuál sería el papel que juega de importancia los organismos en la formación de suelo? Están los de abajo, serían la distribución de la materia orgánica en el suelo, modifica el pH y le da ciertas características físicas y químicas al suelo. ¿Alguno de ustedes conoce la tartusa? Es un animalito que se parece mucho al ratón. Son las que afectan así los cultivos de plátano, ¿no? Sí, afecta al plátano también. ¿Qué es lo que hace la tartusa? Son los topos, Inge. Creo que Come la raíz. se comen las raíces. Y jala la planta y lo lleva a otro lugar. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Distribución de la materia orgánica del suelo. ¿Se les quedó claro con el ejemplo, por favor? Con el primero que aparece, distribución de la materia orgánica en el suelo. Esa es una función de los organismos. ¿Qué hace una planta cuando crece? ¿Qué es lo que saca del suelo? ¿Qué es lo que saca una planta del suelo? Apliquen lo que aprendieron en el curso de biología. La planta que transpira, jala agua. Agua y minerales. Sales. Agua jala nutrientes. Entonces, mueve los nutrientes dentro del suelo. El pH de un suelo que crece en área donde hay pinos es ácido, básico o neutro. Un suelo donde crecen los pinos, un suelo con bosque de coníferas. Es ácido. Es ácido. Entonces, las plantas en sí también tienen capacidad de modificar el pH del suelo. ¿Por qué es ácido? Es ácido porque el pino tiene no necesita calcio, no necesita magnesio. Entonces, ¿qué hace? Lo deja ahí. Cuando llueve se lava. Se vuelve ácido el suelo. Y esa acidez permite que se desarrollen las micorrizas. ¿Quién de ustedes ha oído el término de micorriza? ¿Es la unión de un hongo con un árbol, no, con una raíz? No, es un hongo que crece bien en suelos, estos serían micorrizas. Son hongos y es un hongo benéfico. Tiene la capacidad de absorber fósforo. Entonces lo que hace el hongo es como que sus ramas, encuentra el fósforo, lo lleva y se lo entrega a la planta. Es un hongo benéfico que crece mucho en suelos ácidos. Ahí estamos, por favor. Entonces, ¿ya se dan cuenta qué importancia tienen los microorganismos en la formación de suelo? Distribuyen la materia orgánica, alteran el pH del suelo y eso conduce a hacer suelos con diferentes características.
¿En dónde va a haber mayor contenido de materia orgánica en un suelo? ¿En Totonicapán o bien Escuintla? Toto es frío. Algunos de ustedes conocen Toto o de Quixela, Quesaltenango, San Marcos es frío. ¿Qué pasa con todas las hojas que caen en la superficie? ¿Se descompone fácilmente o cuesta que se descomponga? Se descomponen fácilmente porque hay un poco más de humedad. Hay humedad, pero hay bajas temperaturas. Si lo comparamos con que es Escuintla, ¿en dónde se descompone más rápido? En Escuintla. En Escuintla porque hay más temperaturas. ¿Alguna duda de esto, por favor? Entonces, aquí sería la acción de los microorganismos en la formación de suelo. Habíamos mencionado en la clase anterior lo que es meteorización. Los organismos, ¿qué tipo de meteorización realizan? ¿Física o química? ¿O las dos? Biológica, ¿no? Las dos. Las dos. Las dos. Porque la meteorización biológica, que puede ser física o puede ser química. Física, un ejemplo de una meteorización física de los organismos. Jorge González, un ejemplo de cuando los organismos actúan como agente de meteorización física. Jorge González. Cuando empiezan a crecer en las rocas Cuando y crece. la penetración, cuando sus raíces empiezan a desintegrar la roca. Sí. Ahora Byron López, un ejemplo de meteorización química que hacen las plantas. Su compañero dijo que la física, ahora le pregunta la química. ¿Cómo podrían los vegetales inducir a la meteorización química? Al descomponer algunos componentes, por ejemplo, de las rocas y cambiar su forma. Sí. Lo básico es decir que las plantas cuando crecen en las rocas segregan sustancias orgánicas y esos son ácidos que alteran la composición química de la roca. Entonces ahí actúa como química. ¿Por qué decimos que los organismos tienen la particularidad de transferir nutrientes en el suelo, en el perfil del suelo? Un ejemplo, Camey. ¿Podría repetirme la pregunta, ingeniero? Dice, un ejemplo, ¿por qué las plantas o los animales mueven los nutrientes dentro del suelo? Para poder, ¿cómo le diría yo? Obtenerlos. Lo obtienen, o sea, que ellos tienen la capacidad de extraer nutrientes, lo suben, lo usan y lo dejan otra vez. Pero extraen nutrientes de las grandes profundidades y lo ponen en la superficie del suelo. El caso del ganado que va corriendo, ahí agarra nitrógeno, fósforo, potasio en el pasto, cuando se van a descansar, ahí lo dejan. ¿Alguna duda de eso? ¿Cómo ejercen los organismos en la formación de suelo? Pasamos a la otra diapositiva. El hombre puede ser constructor o destructor del suelo. El vegetal es el organismo que interviene mejor en la formación del suelo. Y el vegetal es la fuente de materia orgánica. Vamos con otro factor, por favor, el clima. ¿Qué componentes son importantes de clima en la formación de suelo? La precipitación y la temperatura. Precipitación, temperatura y la radiación. Ahí estamos los tres.
¿Cómo influye la temperatura en la meteorización física o química? La temperatura. ¿O es en ambas? Puede ser en la química mayormente. Química y física también. ¿Y la precipitación es física o es química? Física. Física y química. Un ejemplo de la meteorización física del agua. Evaporación. Evaporación, ahí lleva sales y solo se transforma el agua de estado, ahí se queda. Uno es cuando el agua se congela, aumenta de volumen. O sea, no sé si ustedes han hecho sus travesuras en su casa que dejan una botella con agua fría y lo ponen en el freezer. Y al día siguiente puede ser que el frasco de vidrio está rota. No sé si han hecho alguna vez esa travesura. Sí, ingeniero. ¿Ahí qué hubo? ¿Alteración física o química? ¿La botella sigue siendo botella o cambió de característica la botella? Es física. Es física porque se mantiene. Si en caso que tiene una piedra de caliza, le ponen gotitas de jugo de limón, ¿qué es lo que sucede ahí con la roca? Saca burbujas. ¿Es una meteorización química o física? Química. Es química. Entonces, una prueba que se hace para ver si tiene calcio, cualquier sustancia, es ponerle 2 o 3 gotitas de jugo de limón o colocarle vinagre. Esas son las actividades que vamos a hacer en la práctica. Lo vamos a hacer. ¿Por qué se dice que el clima es importante en la diferenciación de los horizontes? Eso nos va a indicar que hay formación de horizonte de diferentes colores. ¿Por qué se dice eso? ¿Quién de ustedes nos puede ayudar, por favor? María. ¿Podría repetir la pregunta, Inge? Sí. Es ver por qué el clima es importante en la diferenciación de los horizontes. Es decir, vemos horizontes oscuros, claros y de diferentes colores. ¿Por qué es importante el clima? ¿Alguien nos ayuda, por favor? Porque los distintos climas determinarán la velocidad de descomposición de la materia. O sea, en lugares donde llueve mucho, ¿qué pasa con la materia orgánica? ¿Se mueve o se queda en la parte superior? Se mueve Se mueve. Se mueve. En regiones muy secas, ahí se queda, no se mueve. Entonces, por eso se dice que es importante la diferenciación de los horizontes. No sé si ya vieron en química ustedes la clasificación de los elementos químicos. Le dijeron que se divide en metales, no metales y metaloides. ¿Ya vieron esa clasificación de los elementos químicos de la tabla? No, ingeniero. Ni en el básico lo vieron, ¿ah? Bien. Los recesados lo vimos el año pasado. Yo sí sé eso, pero Gané por decreto. Sí. Entonces, si se dan cuenta ahí, de los que ya recibieron una vez química, yo no les di química, yo di la sesión G y H, eran de los últimos. Ustedes los recibieron con Freddy, ¿no? O con la Inge, Con Nancy. Ingeniero Gramajo. Gramajo y Nancy están aquí. Ahora, ustedes, ¿quién de ustedes me puede decir cuáles son? Deme los metales
Algunos metales de la tabla periódica. Hierro. Hierro, cobre, magnesio, titanio. Sí, Cobalto, cobre, azufre. no, azufre no. rodio. Ah, no, No, perdón. azufre no. Punto. Perdón. Entonces, ahí, no sé si se acuerdan, a ustedes les dijeron que cuando los metales se juntan con el oxígeno, ¿qué forma? Una oxidación. Es Se una crea. oxidación. ¿Qué tipo de óxido forma? Ácido, básico, neutro. Ácido básico. Ácido básico. No, es básico. Cuando el oxígeno se junta con un metal, forma un óxido básico. Eso se Eso. lo... Bueno. Entonces, ¿qué pasa en suelos donde tenga bastante calcio? Va a ser ácido, básico, neutro. Ácido. Porque el calcio no es un metal. No, el calcio es metal, está en la columna 2A. ¿Es metal? Es metal. Es de los metales alcalinos tercios. Entonces va a ser básico. Esto va a ser básico. Entonces, los que no han visto todavía eso, lo vamos a aprender de fe, por fe. Cuando el calcio, el magnesio y el potasio, solo vamos a usar esos tres elementos, cuando se junta con el oxígeno, forma suelos básicos. ¿Podría repetir, ingeniero? Entonces, el calcio, el magnesio y potasio, cuando se junta con el oxígeno, va a formar suelos básicos. Ahí se los van a explicar en química por qué es una base. Entonces, y algunos metales, cuando actúan con número de oxidación mayor de 4, eso no lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí en el hidrógeno, el hierro, el cobre y el zinc dan características ácido al suelo. Hagamos el resumen. Calcio, magnesio y potasio da carácter básico al suelo. Hierro, cobre, zinc y manganeso, cuando se encuentran esos, son de características ácidas. ¿Cuál es el calcio y el magnesio y el potasio? Tienen la particularidad de lavarse fácilmente en el suelo, o sea que se eliminan del suelo. Cuando estos se eliminan, el suelo se vuelve ácido. Si quiere, compartamos la pizarra para que no. Calcio, magnesio y potasio dan características ácidas o básicas al suelo. Básicas. Básicas. Ahí estamos, por favor. Va. El hierro, cobre, zinc, hidrógeno, aluminio, dan características que Ácida. Ácidas. del suelo. Vamos a ver. De acuerdo a lo que ustedes miran, lo que han observado en la naturaleza, ¿cuál de estos dos grupos se lavan fácilmente en el suelo? De El características calcio. básicas. Calcio, magnesio y potasio se lavan fácilmente. En lugares donde llueve mucho, ¿cómo va a estar esa concentración de calcio, magnesio y potasio? ¿Van a estar en el suelo o se van a eliminar? Se van a eliminar. A eliminar. ¿Todos Se estamos de eliminan. acuerdo ahí, por favor? Ingeniero. Entonces, los suelos que tienen bajo contenido de calcio, magnesio y potasio son de carácter ácido, y los que tienen alto contenido son de carácter básico.
No sé si me di a entender con el trabalengua. Ingeniero, pero así como los suelos en donde casi no llueve mucho contienen algo de características ácidas, pero en bajas concentraciones. Digamos, hierro, cobre las tienen en bajas concentraciones. Sí, pero en el caso donde llueve muy poco, acumula bastante sodio, cloro y azufre. Y eso hace que los suelos sean alcalinos. No. ¿Estamos bien ahí, por favor? Entonces, el clima influye sobre las propiedades físicas y químicas del suelo. Vamos al ejemplo siguiente. En Petén, ¿cuál es el material de origen que predomina? De acuerdo al mapa que ustedes pintaron. Si tienen el mapa en sus copias, sáquenlo y vamos a jugar con eso para... Las rocas sedimentarias. Son rocas sedimentarias. ¿Cuál es el ejemplo típico de las rocas sedimentarias? Un ejemplo. Roca caliza. La caliza. Si en Petén llueve mucho, ¿qué pasa con estos calcio, magnesio y potasio? ¿Se lavan o se quedan ahí arriba? Se lava. Se lavan y se acumula en la parte inferior. Entonces, en Petén la primera capa de suelo es ácido, después es básico porque hay acumulación de calcio, magnesio y potasio. ¿Por qué? Por el efecto del clima. Los suelos de Izabal, ¿cómo consideran ustedes? Ácido, básico, neutro. Tiene altas temperaturas y altas precipitaciones. ¿Qué se podrían lavarse en esos suelos de Izabal? De acuerdo a lo que tenemos escrito. ¿Qué se eliminan de Izabal? Los suelos de Izabal debido a que llueve mucho. Calcio, Calcio, magnesio y potasio. Calcio, magnesio y potasio se eliminan. Entonces los suelos, ¿qué pH van a tener? Ácido. Ácidos, porque tienen alto contenido de hierro, cobre, zinc, aluminio y hidrógenos. ¿Quedó claro ese ejemplo, por favor? Ahora vamos con Sanarate y Izabal. Sanarate. Sí saben más o menos cómo es el clima de Sanarate ahí por el rancho. No. ¿Alguno de ustedes ha ido a Esquipulas? Yo, ingeniero. Va. ¿Usted dónde es? Yo soy de Colomba, Otacuca. Huastacuca. Entonces, cuando usted pasa por la capital y llega a Sanarate, ¿cómo siente cuando llega al rancho? Es caluroso, yo fui en noviembre, creo. Y es caluroso, y es seco, llueve poco. El pH de esos suelos, bajo esas condiciones, ¿va a ser ácido o van a ser básicas? Básicos. Básicos. Básicos, porque no llueve mucho. Entonces, si se mueve las sales, se mueven, como llueve muy poco, se mueve muy poco dentro del perfil. Cuando deja de llover, ¿qué pasa con el agua? Se evapora. Cuando se evapora, ¿qué hace? Sube los nutrientes, o sea, los minerales o las sales. Todos por eso se vuelven a ser básicas. Como en términos generales podríamos indicar lo siguiente. En regiones donde llueve poco y altas temperaturas,
¿Qué van a hacer? ¿Ácidos, básicas o neutras? Básicas. Básicas. Ahí estamos. ¿Alguna duda de esto? Hola, don. En regiones donde llueve mucho y altas temperaturas, ¿qué pH van a tener estos suelos? Ácido. Ácidos. ¿Está claro esto, por favor? ¿O estoy hablando en chino? Los demás compañeros que dicen... Una pregunta. Clarísimo, ingeniero. Donde llueve mucho, siempre van a haber altas temperaturas. No todas. Puede ser que llueve mucho y bajas temperaturas. Vamos a ver aquí. Borramos aquí, por favor, apagámosle ese. Inge, entonces el factor determinante es la lluvia, no las temperaturas. Las dos cosas. Por ejemplo, bajas temperaturas. Y altas precipitaciones. ¿Qué característica va a tener este suelo? ¿Se van a descomponer rápidamente la materia orgánica? ¿Sí o no? No. No. Pero va a haber acumulación de materia orgánica. Entonces la materia orgánica que está ahí se va a deshacer. Entonces el pH de esos suelos puede ser que sea de carácter neutro. Todo está en función del material de origen y esas condiciones de clima. Lo que tenemos que ver es lo siguiente. Si hay altas temperaturas y bajas precipitaciones, sabemos que cuando llueve se lava las sales, pues las altas temperaturas suben la parte superior, queda alcalina o básica. Mientras en regiones donde llueve mucho y tiene alta temperatura, se descompone y se lava y sale fuera del lugar. Entonces aquí tiene baja temperatura, altas precipitaciones, que va a haber todas las sales que existen en el suelo se van. Entonces se van a convertir ¿en qué? ¿Suelos ácidos o suelos básicos? Va a ser ácidas. Porque hay baja temperatura, altas precipitaciones. ¿Qué va a provocar las altas precipitaciones? Lavado de sales en el suelo. Ingeniero, ¿qué son las precipitaciones? ¿Ah? Eso es la lluvia. Gracias. ¿Alguna duda de esto? Lo que tenemos que hacer es no aprendernos de memoria, es usar la lógica para tener una noción cómo va a ser el pH del suelo. Pero usted había dicho que también podía ser neutro, ¿verdad? Sí, pero ya está en función del material del tipo de vegetación. Por ejemplo, si usted vive en Petén, ahí que crece bastante el palo volador, el jocote jobo, cedro, caoa. Esas especies necesitan bastante calcio. Entonces, si usted quiere tener una producción buena y que crezcan bien sus arbolitos, tiene que aplicarle cal, porque las condiciones naturales de esos suelos son calizas. Entonces, lo que hace usted es adaptarlo de donde los lleva, de donde los trae hacia donde los lleva, adaptarlo para que tenga esas condiciones. Por ejemplo, aquí dice los suelos ácidos en áreas húmedas debido al intenso debido a que existe mayor meteorización y lavado de las sales. ¿Alguna duda del
Ahora vamos a ver, ya vimos el efecto de organismos y de clima, que son los que actúan allí, son seres vivos. ¿Qué considera usted un suelo zonal? ¿Qué le indica el suelo zonal? Hagamos una relación. ¿Quién del grupo hay uno de Zacapa, o sea, la parte oriental del país? Alguien que sea de Zacapa, de Chiquimula, de Yo, Jutiapa. ingeniero. ¿Qué características tienen las personas de esa región en general? Normalmente son un poquito ¿Son altas? blanquitos, ¿Color de ojos? claros, Claro. algunos son claros, ¿De la piel? blancos. Entonces estamos definiendo al individuo de la zona. ¿Quién de ustedes es de San Marcos o de Xela, de Toto o de Chimaltenango? Hay alguien ahí que describió las características de las personas que son de Oriente. Ahora vamos con la parte del altiplano. ¿Hay alguien, por favor? No sean tímidos. ¿Quién nos ayuda o llamamos o buscamos en la lista? ¿Qué dicen? Busca la lista, Inge. Vaya, ahorita vamos a buscar en la lista. Diego Leonardo, ¿de dónde es? De Baja Verapaz, sí. Baja Verapaz. ¿Qué características tienen las personas de Baja Verapaz? Pues, no sé. ¿De altura cómo son? ¿Son más pequeños o más grandes que los de Oriente? Tal vez más pequeños. Más pequeños. ¿Color de la tez qué son? ¿De morenos o claros? Hay morenos y claros. Pero predominan más los morenos, ¿no? ¿Color de los ojos? Cafés. Son cafés. Ya se dan cuenta. Entonces ya comparamos a dos grupos. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué podemos decir que es un suelo zonal? Que tienen relación entre sí. Sí. Son suelos que tienen las características del clima. Pero, por ejemplo, ahí definimos lo de Oriente, características de la gente oriental y después lo de la gente del norte. Entonces son características específicas. Entonces un suelo zonal es un suelo que presenta las características del clima en donde se desarrolla. ¿Estamos claros con la definición, por favor, con la comparación que hice? Yo bien si hubiera definido, escriban. Suelo zonal son los suelos que presentan las características específicas del clima donde se formó. Sí quedó claro que es un suelo zonal con la comparación que hicimos, ahora ya lo escribimos a nivel de suelo. Un ejemplo, Inge, ¿cuál sería de suelo zonal? Por ejemplo, un suelo zonal, por ejemplo, vamos en el área de Chimaltenango, decimos que son suelos de origen volcánico. Entonces, los suelos de origen volcánico nos dice que proviene de ceniza volcánica, de actividad volcánica, que son fértiles, que tiene densidad aparente menor de 1 y todas las características, ¿no? Es un suelo zonal. Pero, ¿qué pasa si ustedes se encuentran en un lugar que no es de la zona? A ese le llamamos suelo azonal. Un suelo azonal es que no presenta las características de la zona, pero está dentro de ese lugar.
¿Estamos claros ahí, por favor? Intrazonal. Son suelos ni son zonales ni son azonales. Son suelos que están desarrollados por un factor muy específico del lugar. Por ejemplo, en el área, por ejemplo, si ustedes vivieran en Escuintla, vamos por la democracia, ahí son suelos planos que están cerca de la playa. ¿Qué pasa si en ese lugar hay un lugar donde no drena el agua? Se acumula. Las características de ese suelo va a ser diferente al clima, porque está afectada por un factor específico que es el drenaje. ¿Estamos claros ahí lo que es un suelo zonal, azonal, intrazonal? ¿Cómo dijo sobre el intrazonal, ingeniero? Son suelos que están dentro de una zona, dentro de un suelo zonal, pero las características que tiene ese suelo se debe a un factor específico del lugar. O sea, es un suelo que está ahí metido, ¿no? Inge, ¿cuál le había dicho que era el azonal? Azonal es que no corresponde al clima. Suelo que no corresponde al clima. Algo se formó ahí que no corresponde al clima. Zonal sí corresponde al clima. Azonal no corresponde al clima. Intrazonal, que está en un suelo zonal de características del clima, pero tiene características diferentes por un factor especial que no hace que sea igual. Por ejemplo, drenaje. ¿Vamos bien ahí, por favor? Pasamos a la siguiente. Relieve. El relieve actúa con sus factores: pendiente, longitud, forma e inclinación. ¿Cuál es el efecto principal que tiene el relieve en la formación de suelo? ¿Quién de ustedes nos dice cuando junta cada uno de estos factores? ¿Cómo se llama el proceso de pérdida de suelo? Erosión. Erosión. Entonces, debido al relieve, está influenciado por la erosión. Ahora definamos qué es erosión. Eso no lo habíamos mencionado, solo habíamos indicado que es pérdida de suelo. Para que haya erosión, primero debe haber desprendimiento de las partículas del suelo. ¿Quiénes pueden desprender partículas del suelo? Aire. El aire Y el la agua. lluvia. ¿Eh? Entonces, puede decirse que hay erosión hídrica y erosión eólica. Y la erosión biológica lo provoca el ser humano o bien los animales. 2, debe haber transporte de estos materiales. Transporte de esos materiales. Ya sea lo transporte por el agua o por el viento. 3, debe haber acumulación de los materiales en un lugar. Entonces, para que se dé la erosión, tienen que darse 3 procesos: desprendimiento de las partículas de suelo, transporte de ese material a otro lugar y se va a acumular en otra zona. Por eso se dice que es pérdida de suelo. Si hay desprendimiento por la lluvia, lo transporta el agua y se va al mar, ahí se perdió.
o se acumula en la parte baja y se quedó. Por eso existen inundaciones. ¿Alguna duda de la definición de erosión, por favor? Para que se lleve a cabo la erosión deben darse 3 procesos: desprendimiento de partículas, transporte de las partículas y acumulación de las partículas en otro lugar. ¿Alguna duda de la definición, por favor? Entonces, la causa principal del relieve es la erosión. Y la cantidad de suelo que se pierde va a ser en función de la pendiente, si es un suelo inclinado, si es un suelo plano, qué tan largo es ese suelo. Si es una montaña o es una meseta. El relieve es la forma de la superficie terrestre. Puede ser montañas, valles y mesetas. El relieve actúa sobre los procesos de erosión. Eso es lo que habíamos dicho. Que para que se dé la erosión tiene que darse 3 procesos, que es desprendimiento, transporte y acumulación del material. Tiene relación con la humedad de los suelos. ¿En dónde va a guardar más humedad en suelo? ¿En la parte más alta o en el valle? En la parte plana. En el valle. En el valle. Ahí se acumula. ¿En dónde va a haber mayor profundidad de suelo? ¿En la cumbre, en la montaña, o bien en el valle o... En la cumbre. En la cumbre es ahí donde se erosiona. Entonces los suelos de la cumbre al inicio de la montaña van a ser delgados. A medida que van avanzando van a ser más gruesos hasta llegar en la parte de los valles. Lo mismo con la humedad. Los suelos que se forman por material transportado por el relieve se conoce con el nombre de suelos aluviales. Perdón, suelos coluviales. Vamos a ponerlo aquí, por favor. Suelos coluviales. ¿Qué son estos suelos? Son suelos que resultan de la acumulación de materiales transportados por la gravedad o por por el relieve. ¿Está muy bien claro de los suelos coluviales? ¿Podría repetir? Son suelos que se forman cuando se transportan los materiales por efecto de la gravedad, y eso está influenciado por el relieve. ¿Y suelos aluviales? ¿Cuál es la diferencia entre un suelo aluvial y un suelo coluvial? ¿Qué entienden ustedes por aluvión? Por agua no. Por el agua, ¿no? Entonces, son materiales que son transportados por por el agua. En nuestro medio, ¿dónde encontramos mayor cantidad de suelos aluviales? En las orillas del río. En las orillas de ríos. A orillas del río La Pasión, el río Dulce, el río Cabón, el río Motagua. Si les dicen suelos ¿han oído alguna vez esta palabrita, por favor? Son suelos que provienen de material de origen calizo.
En Petén pues, se podría decir que tiene las características de suelos CARS, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Va, claro. Está claro las tres características de estos suelos: aluviales, coluviales y karsts. Ahora vamos con... ¿Cuál fue la última definición de suelos CARS, ingeniero? Disculpe. El karst es suelo que se forma de rocas calizas. O sea, un suelo que diga usted que tiene características de un suelo karst son en los suelos donde hay un montón de ciguanes, donde hay un montón de cenotes o cuevas o grutas. Entonces, Cobán tiene características de karst, porque hay varias grutas. Está la de Lanquín. ¿El Lanquín es de Izabal o de Cobán? Yo sé que de Cobán, no sé si estoy bien o estoy errado. Es de Ataurapaz, ingeniero. Ahí estamos. Entonces, conclusión, el relieve influye en los procesos de la evolución y los suelos que están depositados en la parte más baja son suelos coluviales, porque son suelos que se mueven por efecto de la gravedad. Vamos con el último factor, el tiempo. ¿Qué nos hace el tiempo? Nos va a decir el grado de desarrollo del suelo. ¿Qué tan evolucionado se encuentra ese suelo? Entonces nos va a decir qué edad tiene el suelo, si es un suelo joven, adulto o bien senil, o suelo que ya está para el tigre, como dicen ustedes. Si vemos esta figurita, ¿qué nos indica esta figura? 100 años. ¿Cuántas capas de suelo tiene? Una. 1. 1000 años, ¿cuántas capas de suelo ya pueden ver ustedes? Ya pueden ver 1, 2, 5 capas. Pero son delgadas. ¿Sí? En el mayor de 10,000 años ya se mira mayor cantidad de suelo. ¿Cuál es la diferencia entre un suelo joven y un suelo adulto? La profundidad. La profundidad Diferencia de capas. para uno de los horizontes. Y la distinción de materiales. Sí, la meteorización de material. Si se dan cuenta, la formación de suelo es en función de la edad, en tiempo de la edad. Suelos jóvenes solo tienen un horizonte, suelos adultos ya tienen un montón, y suelos que ya están para el tigre, puede ser que ha sido degradado, erosionado, vuelve otra vez al mismo ciclo. ¿Alguna duda de la figura, por favor? Aquí nos dice lo mismo, cómo se va evolucionando el suelo en función del tiempo. Uno es solo las rocas, pues empieza la meteorización, empiezan a crecer los microorganismos y hay diferenciación de perfil, diferenciación de horizontes. Aquí dice trabajo individual, pero va a ser trabajo grupal. Entonces, si se dan cuenta, como que es un repaso de todo lo que vimos al inicio de clase. Escriba el nombre de los 5 factores, escribe el nombre de cada uno de sus componentes de los siguientes formadores de suelo. ¿Cuáles son los componentes de los organismos como factor de formador de suelo? ¿Qué tendrían que poner en lo que es organismos? Hoy sí están con sueño, ¿eh? Porque están poco activos ahora. A ver, Diego, Leonardo, ¿cuáles son los componentes del clima?
como factor formador del suelo? Diego, Leonardo. ¿Lo puedo decir yo, Inge? Temperatura, precipitación y radiación. Precipitación, radiación y temperatura, el clima. Ahora, organismos. Vamos con la segunda pregunta. Los organismos, ¿cuáles son esos subfactores? No son flora, fauna y el hombre. Fauna, flora y el hombre. Relieve, ¿cuáles serían los subfactores? Elevación, pendiente y profundidad. ¿Sí? Y longitud. ¿Alguna pregunta, duda de la primera pregunta? Son 5. La segunda, por favor, ¿ya quedó claro cómo van a responder la segunda? Y la tercera no hay Inge, problema. tenemos que dar la definición de, por ejemplo, los organismos flora, fauna, el hombre, o solo los ponemos. Pongan su definición, descríbanlo, hermano. Entre más descrito hacen su tarea, es mejor para ustedes, porque indirectamente ustedes están ya estudiando la clase del día. Ese es mi objetivo de dejar este tipo de trabajo. No sé si ustedes consideran que está bien, si me dicen que si no aprendemos, solo lo hacemos porque lo tenemos que hacer, entonces no cumple el objetivo de ese trabajo. Yo lo que quiero es de que ustedes estudien todos los días, cuando les toca la clase. Ingeniero, ¿cómo sería la respuesta 2? La 2 sería poner el factor tiempo. No tiene sus factores debido a que nos indica el estado de desarrollo del suelo. El clima, ¿cuáles son los factores que intervienen más en la formación del suelo del clima? Temperatura, precipitación, radiación, hasta puede poner duración del día. De la parte de organismos, va a ser la fauna, la flora y el hombre. No sé si ya quedó claro para la segunda pregunta. Sí, ingeniero. Estos 3 ya lo describimos. ¿Qué son suelos cárticos? ¿Alguien de ustedes me puede indicar, por favor? Con una formación Son regularmente formados por... Formados en material calizo. Sí, suelos que se forman en material calizo. ¿Y qué característica tienen los suelos calizos? Que son suelos básicos. ¿Sí? Son suelos básicos, tienen alto contenido de calcio, características del lugar donde se pueden encontrar los cenotes, los iguanes y las grutas. Aluviales. Estos son suelos transportados por el agua o por la gravedad. La Por B. el agua. Por el agua. ¿Y la C? Por la gravedad. Por la gravedad. ¿Alguna duda para este trabajo en grupo? Por favor, cada uno lo tiene que subir. Entonces, yo lo que hago es abrir la página, la portal de la escuela, entro a calificar 1, miro los nombres, de ahí lo busco los nombres de los otros para poner la misma nota. Entonces, para que aparezcan sus notas en la portal, tienen que subir el trabajo, es trabajo grupal, los responden en grupal y el grupo envía el mismo trabajo. ¿Para cuándo es, Inge? Pero, lo que hicieron la primera semana, solo enviaron un trabajo. No sé cómo se los hicieron, pero solo me enviaron uno. Ahora en el portal, el mismo trabajo del grupo lo tiene que subir cada uno, cada miembro del grupo. ¿Estamos claros ahí, por favor? Porque en la portal se van a registrar las notas. Que cualquier reclamo que tengan ustedes, decir, yo entregué ese trabajo y tengo que ganar el curso porque tengo evidencia de haberlo enviado y en la fecha indicada.
Pues yo quiero que todos los trabajos los suben en la portal para cualquier reclamo que tengan. Entonces, porque a nosotros nos van a pedir las evidencias. ¿Estamos claros con el trabajo grupal, por favor? Lo resuelven en grupo. Y lo envía cada uno. No solo envía un trabajo, sino que si son cuatro del grupo, todos tienen que enviar el mismo trabajo 4 veces, uno por cada uno. Entonces yo reviso la primera, miro los nombres, de ahí lo busco y les pongo la misma nota. De ahí descargo yo las notas para tener mi control. ¿Estamos claros ahí, por favor? Sí, ingeniero. No se les olvide colocarle su carátula, la introducción, la metodología, conclusiones, recomendaciones y la bibliografía. Entonces, en la portal está subida las diapositivas, ya está subido, aparece trabajo grupal 4, está para que lo entreguen mañana, porque mañana no hay clase, entonces les dejé para que lo enviaran mañana. El miércoles, si hay clase, hacen otro trabajo grupal y eso sí lo tienen que entregar el día miércoles. El jueves se les deja un trabajo individual que lo van a entregar a más tardar el día viernes. Entonces ya está calendarizado en la portal. O sea que ayer me dediqué a subir todo el material para que todos... No sé si ya revisaron la portal, por favor, aparece trabajo grupal 4, 5 y individual. Y aparecen las diapositivas. ¿Sí ya lo vieron, ¿eh? ¿O Sí, todavía ingeniero. no? Aún no he revisado. ¿Hay alguien que no tenga grupo, por favor, que está trabajando solo de la sección C? Acuérdense que es cierto que estamos a distancia, pero debemos trabajarlo en grupo. Todos tienen su grupo. No hay nadie que esté trabajando solo porque le gusta trabajar solo. Entonces, yo así cuando miro ese trabajo, ya no solo califico de él, ya no busco a los demás. Todos tienen su grupo, ¿eh? Ninguno contesta. O ya se fueron a dormir. Igual que la primera diapositiva del gato. Dejan la compu y el gato sigue durmiendo. Al parecer todos tenemos grupo. Ah, vaya. Sí, ingeniero, todos tenemos grupo. Sí. Yo le digo eso porque hay que trabajar en grupo. El hombre es un ser sociable. Vive en grupo. Ahorita que nos mantengan, que estamos aislados, que no nos vemos, pero algún día nos tenemos que ver. Ojalá que las prácticas sean presenciales. Porque no es lo mismo decir, la que me fue, tal vez la próxima semana les pido un poquito de tierra, vamos a hacer textura al tacto, aunque lo volvamos a repetir otra vez en la semana de laboratorio. ¿Alguna duda de esto, por favor? Ingeniero. Acuérdate, terminamos aquí a las 10, ¿ah? Sí, ingeniero. Vamos a ver. Vamos a entrar un poquito a esto, por favor. Solo para ver qué vamos a ver el día martes. ¿Qué entienden ustedes por diferenciación de perfil? Ustedes mandaron una foto donde pusieron que cada uno tiene horizontes y el conjunto de horizontes se llama perfil. Ahora, ¿qué diferenciación de perfil para ustedes? La foto donde se encuentran las capas, ¿se encuentran diferenciados los horizontes o se mira un mismo horizonte? Se encuentran diferenciados los horizontes. Entonces, ¿qué es diferenciación de horizonte? Diferenciación de perfil. ¿Qué vamos a ver en este tema? ¿La diferenciación de los horizontes?
Si vamos a ver cómo se forman los horizontes. Para que se formen los horizontes, ¿cuáles son los factores formadores de mayor importancia para que haya formación de diferentes horizontes? Organismos y clima. Organismo y el clima, que son la parte viva. ¿Será que se forma un mismo suelo en regiones donde llueve mucho y donde llueve poco? ¿O va a ser diferentes? Va a ser diferente. Diferente. Aunque sea el mismo material de origen. Para la diferenciación de perfil se tiene que estudiar los procesos pedogenéticos. ¿Qué es pedología para ustedes? Es la ciencia que estudia el suelo a nivel teórico. En nivel teórico, sin una aplicación, es parte de la geografía. Entonces, para que se dé la diferenciación de perfiles, se tiene que llevar a cabo dos procesos. Procesos generales y procesos específicos. ¿Qué son los procesos específicos? Los procesos generales, perdón. ¿Cuántos son? 4. 4. ¿Cuáles son esos? Adiciones, sustracciones, remociones y transformaciones. Sí. Son los que nos va a dar origen a las diferentes capas. Si ustedes colocan aún su enemigo sobre la superficie del suelo, ¿es una adición, es una sustracción, es una remoción o es una transformación? Adición. Adición. Si ustedes tiran un par de zapatos en el suelo, ¿qué sucede? ¿Es una adición, sustracciones, remociones o transformaciones? Adición. Si ustedes colocan fertilizante en la parte superior del suelo y llueve mucho y se sale, ¿qué es? ¿Adiciones, sustracciones, remociones o transformaciones? Sustracciones. Entonces, sustracción nos va a indicar que se eliminan todo lo material fuera del perfil. Si en caso que existe una lombriz que está a unos 40 centímetros debajo del suelo, pues ella camina y se lleva todo lo que encuentra y lo coloca en la superficie. ¿Qué son esas? Remociones o translocaciones. Remociones. Remociones o translocaciones. ¿Qué pasa si ustedes colocan, por ejemplo, un clavo en el suelo? Por el oxígeno se forma óxido de hierro. ¿Qué proceso hubo en ese momento? Transformaciones. ¿Alguna duda de los? Ahora vamos a entrar a lo podríamos dejar aquí para continuar el día miércoles. ¿Qué dicen ustedes? Ya les di la introducción, lo que vamos a ver la próxima semana, el miércoles. Eso nos toca ver la próxima semana. Sobre esto hay el trabajo grupal 5. Y lo que veamos el día jueves va a ser el trabajo individual. Les voy a dejar 2 trabajos de grupo y un trabajo individual. El segundo trabajo de grupo lo entregan el mismo día, sé que lo entregan el miércoles. El trabajo individual lo pueden entregar hasta el día viernes. Ustedes no saben si hay feriado para el día viernes. Es hasta el 2 de julio tenemos feriado en general. Yo que sí, no sé. Es el 30. Sí, es el 30, pero lo trasladaron al 2. Sí, para el Día del Maestro creo que no hay feriado, que es el viernes. No sé si tienen alguna duda de lo que vimos el día de hoy. No, ingeniero. Ingeniero en transformaciones se refiere más como como transformaciones químicas. Y transformaciones, que
que la sustancia se convierte en otro. Transformaciones físicas no van entonces, Inge. Adiciones es un proceso físico, pero al momento en que se descompone la materia orgánica, se transforma en otro compuesto, ya sufre un proceso químico. Lo dejamos aquí, así continuamos así vamos al mismo nivel de todo el de la... Ahorita ustedes son de la C, ya pasó el grupo A, falta la B después de ustedes. ¿Alguna duda de esto, por favor? Si no, lo dejamos aquí o continuamos. Ustedes deciden. ¿Qué dicen? Como ninguno conteste, ¿qué hago? Ahí dejémosla entonces, ingeniero. No, dejémoslo aquí y continuamos el día miércoles. Sí, ingeniero. Sí, está bien. Así, refaccionen un poquito ahorita, tomen que sea su vaso de agua y ya. Así están atentos para la siguiente clase. Acuérdense que para rendir bien, ustedes deben estar emocionalmente bien y bien comidos. Si no están emocionalmente bien, aunque estén bien comidos, no van a rendir. Gracias, ingeniero. Entonces nos vemos el día miércoles, por favor. Ingeniero, solo una duda sobre la bonera. Sí, ¿qué Yo, pasa? como ayer empecé a deshilachar las hojas o sea, empecé a descomponer las hojas del palo blanco. ¿Sí? Entonces puedo ir, aunque sea remojando esas hojas para que se descompongan un poco más luego y obtener hojarasca. No, sí, póngale ahí, solo quítele las ramas. Las ramas va quitando, solo pone las hojas, no va a poner la madera porque nunca se va a descomponer. Sí, solamente. O lo tiene que picar bien. Ah, va, está bien, ingeniero, gracias. Va, gracias.